Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Valeria Leduc, amo los libros y la literatura y creo que todo nace con una historia y las mejores nacen del corazón. Y hoy tenemos una gran invitada, me da muchísimo gusto tenerla por aquí. Ella es Iria Echavarri y es licenciada en Administración de Empresas, esposa y madre. Es una gran admiradora de plumas brillantes, del poder de la creatividad, del proceso de autoconocimiento y algunas de sus pasiones recorren los enfoques de la neuropedagogía, la educación, la paternidad consciente, la espiritualidad y la escritura creativa. Ella es autora del cuento El poder de ser diferente, cuento para niños auténticos. Hola Iria, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Valeria. Hola, pues aquí muy contenta, de compartir este espacio contigo. Gracias. Igualmente, querida, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu historia con corazón? Bueno, no sé exactamente si sea mi historia con corazón, pero se me hace a mí que es algo muy potente con lo que yo inicié desde que era niña, ¿no? Ah, Que yo creo que todas las historias inician así. sí, Este, Cuando yo era niña, yo veía una serie de televisión en aquel entonces. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención de esa serie. Esa serie estaba contada, era la historia de un niño que vivió su adolescencia, digamos, pero estaba contada desde una tercera persona. ok. Entonces, el hecho de que estuviera contada desde bueno, más bien, no tercera persona, era él mismo en un futuro, ¿no? Pero era un narrador en off, o sea, Era era un un... narrador en off que Ajá, se narraba él mismo ya siendo un adulto ajá. toda, toda su etapa de la adolescencia, ¿no? Ay, Y ya sé cuál entonces es. yo dije, qué maravilla, ¿no? Poder ver tu vida desde afuera, ¿no? Ser consciente de lo que estás viviendo, de cómo lo estás viviendo y tener esa responsabilidad en el ahora, ¿no? En el día a día. Y entonces eso para mí creo yo que me marcó muchísimo porque toda mi literatura, todo lo que yo leía, todo lo que yo vivía, trataba de hacerlo con esa conciencia, ¿no? Con esa conciencia de qué diría Iri en el futuro o cómo, ¿no? Cómo lo resolvería en un futuro. ¿Valdría la pena preocuparse ahorita si en un futuro tal vez eso se desvanecía y no era tan importante? Ajá. Entonces, bueno, yo siento que de ahí inicié todo este camino de cómo darme cuenta, ¿no? El cómo darme cuenta de las cosas. Y ¿Cómo tener entonces, esa conciencia tan cómo tener esa importante, conciencia. verdad? Entonces, eso me fascinaba, ¿no? O sea, en todo lo que hacía, porque de alguna forma te va forjando tu personalidad, ¿no? Claro, El vivir así, ¿no? claro, claro. Entonces, bueno, para mí, no sé si exactamente es una historia con corazón, pero mi corazón la agarró desde pequeña y no soltó ese camino, ¿no? De conciencia. Fíjate qué importante esto que me estás diciendo, qué padre, porque un poco como empezaba yo al principio diciéndote que todo nace de una historia, al final del día, esa historia de esa serie, que es Los Años Maravillosos, ¿no? Sí. Esa historia de esa serie te marcó a ti, Ujú. ¿no? O Sí, sea, sí. esa es la importancia de contar las historias. Creo que esa es la importancia, obviamente, también de las que quedan plasmadas en los libros, que es un poco de lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Pero cómo a partir de una historia tienes la capacidad de modificar, cambiar, mejorar dramáticamente la vida de alguien, Sí, 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 sí. ¿no? Sí, o sea, la Es, importancia, ¿no? claro, Con claro. alguien hace clic, ¿no? Claro, totalmente. Con alguien hace clic. Entonces, esa es la importancia de contar las historias. Y creo que sí es una historia con corazón la que nos estás contando al final del día, por supuesto. Pero por supuesto que Es de sí. la que me agarré para, ¿no? Para, Wow, sí, pues está sí. padrísimo, está Fue padrísimo. mi boleto de inicio. Sí, 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 sí. Sí. Exactamente, exactamente. Qué padre, además, estarte preguntando, ¿no? ¿Qué pensaría mi, mi persona dentro de
Exacto, X años, 20 ¿no? años, 30 años, ¿no? Y las decisiones que estoy tomando ahorita como que me harían estar orgullosa de mí dentro de 20 años. Exacto, o vale la pena preocuparse tanto o Ajá, angustiarse tanto en este momento, tal vez hay que claro, llevarla más ligera, ¿no? claro, No, no, claro, claro. Exactamente. Va en no los sé. dos sentidos, ¿no? Va en los dos sentidos, por supuesto. Pero qué padre, me Sí, encanta. Oye, es y súper fan. cuéntame una cosa, ¿eso te ha llevado a todo este camino de pues, desarrollo de la conciencia, no de estudiar neurociencias, como lo hemos platicado muchas veces, pedagogía, un poco cómo se va formando la conciencia de los niños, ¿no? Que es un Claro, poco de lo que trata tu cuento. exactamente. Sí, porque de alguna manera lo haces, o sea, al principio lo hacía de una manera muy empírica, ¿no? Lo Ajá, que, partiendo de ahí, ay, ¿cómo sería? Me hacía mis preguntas de niña. Pero después, conforme fui creciendo, pues me fue interesando la forma en la que realmente podemos darnos cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, sí, por eso la neurociencia, por eso la de pedagogía, por eso, bueno, yo estudié administración, pero bueno, de alguna forma de todo se aprende. sí, sí, sí. Eh, y, y, bueno, también me di cuenta que los cambios, o sea, curiosamente, estudié administración y estuve trabajando muchos años en el área de gestión del cambio Ajá, de algunas empresas en el área de proyectos, ¿no? Y entonces ahora me vengo dando cuenta que tiene todo que ver. O sea, porque la gestión del cambio no solamente se da en las empresas, se da sí, en la vida diaria, se da en lo claro. cotidiano, se da en una casa, en un hogar, se da. Entonces, lo que yo veía ya eran procesos, ¿no? O sea, el Ujú. paso uno para hacer diferentes cambios en la organización, y en la vida diaria todo el tiempo estás haciendo paso uno, paso dos, de una manera inconsciente, ¿no? Entonces, de verdad, hace poquito me acabo de dar cuenta que, pues, que tiene todo que ver, ¿no? Que yo pensé que había estudiado algo y que había hecho algo que me había llenado en ese momento, pero que ahorita ya no. O sea, que era algo diferente a lo que yo estaba haciendo y no es cierto, ¿no? Que al Eso final de también es cuentas está parte del camino. relacionado. Ujú, sí, sí. Mira qué Entonces, pues padre, bueno. qué padre. Oye, y platícame si hay como algún reto muy importante que te haya marcado en tu vida, que te haya llevado a convertirte también en la persona que eres hoy. Pues bueno, iniciar salirme de la industria, efectivamente, ¿no? Salirme de la vida laboral ejecutiva, digamos, Del mundo fue por corporativo. decisión propia, ¿no? O sea, y en ese momento dije, bueno, pero qué más va a pasar, ¿no? Ajá, Y entonces, iniciamos, mi hermana y yo, unos talleres y unos cursos de talleres de arte para niños. Ella es artista plástico y yo administradora y dijimos, bueno, vamos a iniciarlos. Y duramos 8 años con ellos. Y la verdad es que no sabíamos que era tan enriquecedor. O sea, no nada más fue un hobby ni por un tiempecito, sino que realmente nos llenaba muchísimo, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que los niños, o sea, yo tenía que hacer algo con niños, ¿no? O sea, a pesar de estar todo el tiempo en empresa y con personas de mi edad, o sea, realmente me gustaba, yo no era, obviamente, yo no era tallerista, yo organizaba los cursos. En algún momento sí fui tallerista de un tallercito de reciclarte, pero para mí fue increíble tratar con niños, escucharlos, ver pues todo eso que ya se me había olvidado, porque pues todos fuimos niños, ¿no? Pero de ¿sí? alguna forma se te olvida, o sea, tú llegas al mundo de los adultos y dices, eso tiene que quedar atrás, pero de repente empiezas a conectar con los niños y dices, pero ¿por qué sigo conectando? ¿No? O sea, Ujú. ¿qué hay? Pues es que todos seguimos siendo de alguna forma niños, ¿no? En cierta manera. Y entonces, pues desde ahí dije, no, bueno, claro, uno de mis sueños fue siempre escribir un libro o escribir un cuento desde niña, ¿no? Yo escribía y tenía
cuadernitos por aquí, cuadernitos por allá, pero el papelito, pero todo, ¿no? Y entonces cuando estoy en estos cursos, pues me doy cuenta, ¿no? Pues los cuentos me fascinan, ¿no? O sea, yo en una librería me iba a meter al área de los niños, al área infantil, Sí, es y maravilloso. me fascinaba, ¿no? Y y bueno, entonces bueno, tuve un hijo y me di cuenta que muchas cosas que yo no le podía enseñar con palabras, se Ajá. las podía enseñar Pues, enseñándole un cuento. Entonces, obviamente iba yo a las librerías buscando mi tema que yo quería reforzar en él y entonces, y me encontraba que, pues que muchas veces no hay el tema que tú quieres, ¿no? ajá, O tienes es que correcto. buscar muchísimos, o los encuentras en línea, pero no los encuentras físicos, o bueno, hay mil variables, ¿no? Y así fue que inicié la historia de escribir este cuento. Ok, ok, ok. Qué padre, qué padre, qué padre. Oye, ¿y hay algo que te haga sentir muy orgullosa de ti misma? Pues mira, te voy a decir, o sea, de mí misma, yo creo que el haberme convertido en mamá, o Ok. sea, Ah, totalmente, ¿no? O sea, desde, desde el parto, o sea, para mí fue, me sentí superhéroe, o sea, sí, sí, totalmente, sí, sí, una totalmente. superheroína, o sea, de mi mundo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues eso, ¿no? El enriquecimiento que ha tenido, o sea, la maternidad como unidad y eh, todo lo que conlleva la maternidad, pero también ser mujer, ¿no? O Ujú. sea, tener que ver también por mí, ¿no? Porque la clave yo creo que es primero estás tú Sí, sí, totalmente. para que los hijos estén bien, ¿no? Entonces, y a veces te confundes, dices, no, a ver, ¿cómo le hago para que él esté bien? Pero tú te dejas afuera de la variable, ¿no? ¿Cómo le Sí, hago sí, sí, sí. para que él esté bien o para que, no sé, tenga buena educación, pero tenga buena alimentación, pero tenga buenos consejos, pero tenga buenos amigos, pero nunca te pones en esa fórmula. Y entonces creo que el darme cuenta que yo estoy en esa fórmula ha sido realmente como pues mi satisfacción personal, ¿no? El yo estar incluida ahí, ¿no? El darme Ok, cuenta que yo estoy incluida en esa fórmula para que si él está bien, es porque yo estoy bien, sí, ¿no? sí, 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 ok. Sí, esa es también una realización impresionante de la maternidad, ¿no? Darte cuenta de hasta qué Sí. grado. Pero no la inicia sabiendo esto, ¿no? No, por supuesto que no. No, 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 la inicias totalmente a ciega. Bueno, digo, por más que has leído libros y crees y no sé Exacto. qué, la Sí, sí. realidad es que es algo totalmente nuevo con lo que te encuentras, ¿no? Sí, 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 porque pero es lo mismo, muchos de los libros y mucha de la literatura que hay de paternidad y de educación consciente y demás, en muchísimos dejan afuera a los padres, ¿no? Sí, O sea, se sí, sí, centran en sí. el hijo. Y entonces, el darme cuenta que no es así, o sea, que eso no está bien redactado, digámoslo de alguna Sí, sí, forma, sí, claro, claro, por eso supuesto. me hace sentir wow, o sea, me di cuenta y creo que voy por un camino que quiero ir. No sé si está bien, ¿no? Pero Ujú. por el camino que quiero ir, Sí, claro, muy consciente, ¿no? claro, claro, por supuesto. Oye, y eso forma parte de tu proyecto, que Ah, me bueno, sí. encantaría que nos platiques un poco. ¿Te parece bien? Bueno, bueno, el libro justamente empieza con esta inquietud bueno, inicia con una inquietud de mi hijo, ¿no? Sí. De que no acepta ¿cómo decirlo? Una diferencia, yéndome como el libro, una Una diferencia que él característica, una tiene, diferencia. una característica que él tiene física en su cuerpo y siempre se la quería ocultar. Y entonces, y yo, bueno, como buena mamá, no, pero qué precioso, se trata de un lunar, ¿no? Y entonces, no, pero que está bien,
Y él me decía, no, mamá, es que tú no eres yo, ¿no? Entonces no sabes lo que... Y yo, bueno, pues es verdad, pero entonces, ¿cómo no solamente se lo digo, sino cómo puedo cambiar de alguna forma, si se puede, su percepción, pero también la percepción de muchos más Ujú. que lo vean, ¿no? O sea, no Sí, nada más es convencer a mi hijo y ya, ¿no? O sea, también cada niño tiene una cosa diferente, ¿no? así Y que él es. vea que todos los tienen, ¿no? Cada niño es diferente. Entonces, ahí empiezo un día así a mano y así a escribirle un cuento. Y entonces se lo leo y le gustó mucho y me dijo, mamá, el que estás leyendo soy yo. Y le dije, pues sí, Qué lindo. o sea, Qué sí, sí, padre. sí, sí eres tú, ¿no? Y entonces, y bueno, entre esto, mi hermana que es artista plástico y hace ilustraciones, le dije, oye, lo voy a ir a leer a la escuela de mi hijo, ¿no? Ajá. Entonces, por favor, hazme en una cartulina ilustraciones, porque pues no puedo llegar con niños chiquitos sin ilustraciones para contarles Claro, un cuento, claro. ¿no? Por Entonces supuesto. me dijo, no, o sea, ¿por qué no mejor ya empiezas a hacerlo? O sea, ya hazlo en forma. Siempre has querido, ya lo tienes, ya lo escribiste, pues ya dale forma, ¿no? Ajá. Y ahí fue cuando dije, ay, pues puede ser buena idea y puede ser el momento, ¿no? Porque es Claro. un libro que realmente, o sea, un cuento que realmente siento ahorita y que le puse muchísimas variables que para mí son importantes, que creo que sí pueden influir de alguna forma en los niños. Entonces, porque tiene que ser muy, muy verídico para que ellos lo interioricen, ¿no? Sí, Realmente. claro, Y claro. entonces, pues así fue. Entonces, busqué, te contacté, iniciamos este camino y que está ahorita, bueno, ya en sus últimas. Y estoy pues muy, muy contenta y muy emocionada. Igual, ¿no? Mi hijo me dice, mamá, pero cuando lo tengas lo vas a leer en el salón. Unos días me dice que sí, otros días me dice no, qué pena, No ¿no? acaba de decidirse si quiere que... Todavía no, pero, que- pero bueno, ¿no? Obvio, es chiquito, tiene 7 años, cuando lo inicié tenía 6, entonces pues bueno, pero pero bueno, es un camino que me hace sentir muy contenta, Ajá. que he logrado algo de lo que siempre tuve ganas. Está hecho a mano, con el corazón, o sea, Sí, sí, tal sí. cual, ¿no? Me consta, me consta. Como dicen, ¿no? Eso de bordado a mano, bueno, este está casi casi hecho a mano, ¿no? Y tiene, bueno, tiene muchos puntos que para mí son importantes acerca de esto, de que los niños se den cuenta desde muy pequeños, Sí, eh, porque, bueno, o sea, que se vayan dando cuenta desde muy pequeños de quiénes son, porque yo creo que el mayor aprendizaje que podemos llegar a tener a lo largo de la vida es saber quiénes somos. sí. Entonces, Bueno, sin y duda. eso, sin duda, pero eso, cuando uno lo empieza a entender, ya uno es mayor, ¿no? De menos eres adulto, no sé qué edad, pero, ¿no? Sí, Cuando empiezas a ser consciente de que ese es el mayor aprendizaje que puedas tener. Entonces, si le puedes dar un empujoncito a los niños y meterles esa pregunta y esas dudas gusanito, y sí, esos sí, sí. cuestionamientos desde chiquitos, creo que el avance será exponencial conforme vayan creciendo. Entonces, eso me ilusiona mucho, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Oye, y ahorita nos platicabas de tu proceso de escritura que fue como hecho a mano. Tú te ves escribiendo más cuentos y haciendo más proyectos de este tipo en el futuro. Pues sí, o sea, sí, puede ser por ahí algún otro cuento, pero no sé también si no sé, algún libro, ¿no? Algún libro, alguna historia, alguna Ajá. novela. O sea, ¿Y cómo es ahorita tu es, proceso? ¿Cómo es, perdón que te no, interrumpí. no, dime. ¿Cómo es tu proceso de escribir? O sea, un poco, ¿qué te da esa inspiración, Los libros, los mismos libros. los mismos O libros? sea, me encanta leer y cuando un libro eh, me hace que surge en mí una pregunta, o sea, leo algo que para mí es muy interesante y entonces me empiezo a hacer preguntas
Y pues obviamente ese libro no tiene esas respuestas. Y Correcto. entonces yo trato de darle respuestas a las cosas que me interesan de las lecturas que yo hago. O sea, Ajá, ok, mucho viene de ahí, ¿no? ok, O sea, por ok, ejemplo, ok. este cuento, obvio no, ¿no? Este cuento, o sea, viene de lo que en este momento necesitaba mi hijo, cómo se lo podía yo transmitir y reforzar. Pero muchas de las cosas que yo hago para mí son así. O sea, encuentro una lectura que yo esté muy interesada y de repente, pues, obviamente tiene aristas y tiene como mapas mentales y yo le Sí, voy dando como respuestas, ¿no? A las cosas que a mí me interesan que no están plasmadas en la lectura que yo estoy haciendo, ¿no? Y entonces, o ok. investigo más. Me encanta investigar. O sea, Ajá. me cuesta mucho trabajo leer libros porque hago muchísimas pausas, Ok, ¿no? mira, Entonces, todo esto no me lo habías platicado, qué padre. ¿no? Hago muchas pausas porque justamente me salgo del libro y Ajá. voy, Y empiezas investigo, a buscar. y, ajá, y hago, aparte tengo mis cuadernos y entonces ahí escribo, pero entonces si hay otro autor que habla de eso, entonces le pongo y ya después regreso al libro, ¿no? Que digo, no, ya perdí mucho tiempo. Entonces regreso a mi Wow. libro y sigo y así, y de repente conecto libros, o sea, como que ese tipo de investigación y de armar mis Todos unos propias historias. rompecabezas, casi, Exacto. casi. Sí, ándale, así. Y luego ando buscando dónde escribí la reseña de este libro. Entonces ando buscando mis cuadernos y mis libretas, ¿no? Para decir, es que este habla como este, y entonces ya encontré. Y entonces, así hago mucho de mi proceso creativo, ¿no? Wow. Oye, te llevó mucho tiempo. ¿El qué? El O de... sea, el que hiciste, ¿te llevó mucho tiempo? No, a Por ver, escrito, no. el Ese fue cuento, rápido. Ese cuento fue rápido, pero ese después, cuento bueno, ese cuento fue rápido, pero obviamente había que tener todos los pasos para hacerlo de una manera correcta, ¿no? O sea, esa fue como la idea, yo tenía la idea, lo que quería plasmar y lo que quería que se entendiera, ¿no? O sea, ya ajá, estaba la historia, tal. Pero después, bueno, habría que formarlo y estructurarlo muy bien, que para eso eres experta, y entonces, pues ya ves que nos ha tomado, pues ya no sé ni sí, cuánto tiempo nos ha tomado, sí, pero, pero bueno, así fue, ¿no? ok. Y los demás, por eso te digo que los demás, o sea, sí, yo creo que soy lenta un poco porque investigo demasiado, Porque te metes mucho y porque le mucho, sacas mucho jugo a las mucho, cosas que te encuentras. Es que eso está sí, mucho, impresionante. sí, Eso es sí, sí. impresionante, impresionante. Qué padre, Iria, qué padre. Eres una mujer muy, 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 muy creativa y me encanta porque además, como que sabes muy bien lo que quieres y cómo lo quieres y a dónde quieres llegar. O sea, tienes como mucha claridad y ha sido muy padre trabajar contigo porque, o sea, yo te he ido como, no sé si guiando, no sé cuál sea la palabra, pero en realidad tú ya tienes como súper, súper claro qué es lo que quieres lograr y eso está padrísimo. Ay, pues, Eso mira, está ahorita que me lo dices, es que así pasa, ¿no? O sea, te lo están diciendo y a veces dices, ay, ¿a poco sí? No me he dado cuenta. Ándale. que, que siempre pasa, ¿no? Pero bueno, Oye, y de gracias. todos estos libros que me cuentas, porque también sé que eres una gran lectora, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Qué libro te ha cambiado mucho la vida, te ha influido, te ha dado muchas ideas padres? Híjole, han sido muchos. O sea, es que realmente es difícil cuando haces lo que te estoy diciendo que hago, ¿no? Que Sí, todos me tienen algo imagino. interesante que al mismo tiempo los conectas. Entonces es como difícil de decir uno, ¿no? O sea, yo con lo que digo, bueno, dicho sea de paso, yo con el que me inicié en la lectura, te puedo decir, fue con un cuento, Ok, ¿no? Fue con el cuento de El fantasma de Canterville, ok, de Oscar Wilde. Mi papá siempre me decía que lo leyera y que lo leyera y que lo leyera, y yo como que decía, ay, no, pero no sé. Bueno, el día que lo leí, justamente
me pasó eso, que yo decía, es que para mí un cuento, pues eran como de niños. Yo no sabía que como que un adulto podía hacer cuentos, ¿no? Para Sí. adultos, porque pues de alguna forma es un cuento para adultos, pero el hecho de las cosas chuscas que le pone de que un fantasma tenía gripa, pero que entonces los niños le hacían bromas a un fantasma que era real, o sea, para mí fue wow, o sea, se puede escribir de esto, o sea, Ajá, que ajá. está increíble, que no tiene que ser un fantasma malo y que es no, 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 o sea, también se puede hacer esto con la escritura, ¿no? Entonces para mí fue como increíble, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues ya siguieron muchos. Ahora, de los que, a ver, hasta estoy volteando a ver Sí, para ya recordar. te vi que estás buscando. Muy bien. No, pero bueno, te puedo decir, por ejemplo, el que estoy leyendo ahorita, que sería, pues, ¿no? A Porque ver, han habido muchos. Ahorita estoy leyendo, bueno, a ver, te lo enseño. El arte de pensar para niños. Este está precioso y les puedo decir que ahorita estoy muy, muy interesada en este tema porque pues ya no hay eh, procesos como de pensamiento. Ya no existen ahorita en los niños como procesos de pensamiento, ¿no? El pensar bien, el elegir bien, qué vas a escuchar, qué vas a ver, qué amigos elegir. Todo eso como que se está perdiendo mucho. Y ¿crees que entonces, tiene que ver con la inmediatez de las redes, con lo que se están encontrando, con traer un aparato en la mano y de alguna forma es un proceso muy pasivo, ¿no? Traer un muy aparato en pasivo, la mano y estar muy pasivo. viendo Instagram. Pero una cosa es que te lo digan, ¿no? Y que ya Ajá, lo sabes por las redes, porque todo el mundo se queja por las noticias, y otra cosa es que lo estés viviendo y lo estés viendo en las generaciones, o sea, yo que tengo hijos, en los amiguitos, en la escuela, pero en los sobrinos, pero, o sea, cuando lo estás viendo, no lo puedes creer, ¿no? O sea, ok. dices, no, ¿cómo lo revierto, no? Sí, Entonces ahorita pues estoy muy interesada en este tema. Yo hago pues mis propias presentaciones, digamos, para yo entender bien el tema. Pero bueno, o sea, me encanta y todos los libros de creatividad. O ajá, sea, todos los libros de creatividad se me hacen eh, impresionantes, ¿no? Desde un libro que tenga, por ejemplo, los diagramas. A mí los ajá, diagramas, sí, o sea, ajá, ver diagramas que sí. te expliquen un contexto y que con solo ver un diagrama se me hace magia. Para mí eso se me hace magia, ¿no? Es que qué importante es la Entonces, parte visual, ¿no? yo soy muy visual. Entonces, o sea, para mí eso pues es muy, muy importante. Entonces, todos los libros que te hablen de creatividad o te enseñen en base a diagramas, ¿no? A gráficas, bueno, no tanto a gráficas por los niños, pero sí, ¿no? Los diagramas pues es una forma de expresión, ¿no? Sí, O sea, es claro, un poco de claro, arte, claro. ¿no? Hacer diagramas creativos, pensamientos muy puntuales que te expliquen muchas cosas, o sea, me encantan, ¿no? Te ayudan muchísimo a entender, A ¿no? entender, Muchas sí. veces, claro, claro, un diagrama te ayuda a que tengas mucha claridad en algo que puede ser un poco complicado si te lo explican solo con palabras. Exacto. Y más los niños, por Sí, ejemplo, claro, ¿no? por supuesto, No es lo mismo que se los expliques a que les pongas las imágenes. por Entonces, supuesto. pues bueno, eso me encanta. Me gustan muchísimo libros, por ejemplo, bueno, hay una autora que me gusta mucho, que es Elsa Punset. Es una divulgadora científica, pero lo explica así como me gusta, ¿no? O sea, lo explica muy bien, ¿no? Perfecto, te hace ejercicios muy claros, te presenta las cosas muy sencillas para que las entiendas y te queda más que claro, ¿no? Y Ajá, entonces ella habla eso de la relación, habla de muchos temas, ¿no? Pero pues de las relaciones, de cómo uno piensa, de cómo el pensamiento expresa demasiado, aunque no lo digas o aunque no lo verbalices. ok, ok. Y bueno.
pedagogos, me encantan, un señor ya muy grande, pero es un genio, es José Antonio Marina, también es Ajá. español él. No, bueno, cualquier libro que lea de él se me hace una maravilla, ¿no? O sea, y en base a esos son como de los que yo parto, digamos, y ya de ahí voy investigando lo que, o sea, la información que ellos me dan para mí es muy verídica, es muy certera, es muy inteligente, y entonces de ahí ya empiezo a buscar hacia arriba, ¿no? Más Ok, o menos. ok, ok. Me parece muy bien, me parece muy interesante, me parece padrísimo, te digo, como o sea, sí, cómo conceptualizas estas ideas y cómo tratas de explicarlas. Qué padre. Sí, sí, Este, sí. Intento. Y si no a mí, o sea, si yo no las entiendo, si no me quedan claras a mí, pues no, se me hace muy difícil explicar, ¿no? Entonces, claro, deben claro. de quedar perfectas, por eso hago, o sea, perfectas para mí, para Sí, que sí, yo las sí. entienda, y entonces ya de ahí ya puedo partir. Ya las puedes como transmitir o partir de ahí o hacer Exacto. algo más. No, bueno, pues tu proceso creativo sí está, este, muy complejo y muy profundo. Qué padre. Sí. Qué padre, qué padre. Me parece muy interesante todo esto que me estás contando, porque con todo y que llevamos un buen rato trabajando juntas, haciendo tu libro, pues esto Sí, tan claro. detalladamente no me lo habías No, platicado y me gusta mucho. Oye, Iria, y en todo este proceso, sobre todo en este proceso de sacar un libro al mercado y demás, ¿hay algo que te haya dado miedo? ¿Te has enfrentado con algún miedo? ¿Te has enfrentado con algo? bueno, yo Algo creo que ¿Resolver? muchos, ¿no? O sea, yo creo que muchos porque es un terreno que yo nunca había pisado. Ujú. Entonces, todo lo que es nuevo, pues obviamente trae incertidumbre Sí, y la incertidumbre trae y miedo, y inseguridad y dudas, ¿no? Si está bien, si no, si no. Pero, pues lo que se le dice a los niños, ¿no? O sea, con miedo hay que hacer las cosas, ¿no? claro. Hay que minorarlo o hay que bajarlo, pero sí se tiene que intentar, ¿no? Entonces, digamos que A sí, pesar de, a pesar de, ¿no? Le dices todo el tiempo a los niños de que sí, los envalentonas y que tú puedes, bueno, pero vuelvo a lo mismo. Primero tienes que ser tú, ¿no? sí, Entonces, claro, en ese proceso estoy con mi niña también, ¿no? claro, Lo mismo, claro, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Me claro, queda clarísimo que además, pues, educamos más con el ejemplo que cualquier otra cosa. claro. Pero también llega un momento, o sea, hay miedo, pero hay motivación. Y entonces, ¿con cuál Sí, te quieres quedar? ¿No? Entonces, pues sí, ahí va a estar el miedo, pero pues hay más motivación, ¿no? sí. Entonces, Al para hacer final de las cuentas cosas. acaba ganando, ¿no? Sí. Exactamente, exactamente. Oye, y si escribieras un libro que hablara de ti, ¿qué título le pondrías? Pues, este, ese ya hasta tengo la idea. O sea, Ah, yo sí. soy yo, así le pondrían, yo soy yo y 1000 universos más, o sea, y 1000 posibilidades más. O sea, esa idea para mí es, yo puedo ser hoy una cosa y mañana puedo ser, o sea, en esencia la misma, pero puedo cambiar y es súper válido y está bien y entonces como que no casarme con algo, ¿no? Siempre estar como abierta, que eso es lo que me da miedo y no estoy tan cómoda en eso, pero la verdad es que es una verdad que la siento, ¿no? Es algo que siento de que sí soy yo, porque cuando alguien te pregunta, como tú ahorita, ¿no? ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy esto, hago esto, pero soy mamá, ¿verdad? Ajá, sí, sí soy yo, sí, efectivamente, con lo que yo diga puede ser que sea yo, pero también un universo de posibilidades más. Y Claro. entonces así le pondría el libro. Qué padre, qué padre. Pues muy bien. Me parece un gran reto que a lo mejor lo lleves a la práctica algún día. Está padrísimo. Un día, pues sí. Sí, 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 muy padre. Muy, muy padre, Iria, porque de verdad creo que sí, ese proceso creativo que tienes, pues sí, le tienes que dar como salida por muchos lados. Está muy, muy Ajá. padre.
sí, pero a veces no te concentras en uno, o sea, también tiene sus contras, ¿no? A Claro, veces estás demasiado tiempo en la nube, ¿no? Y de repente claro. dices, no, o sea, hay que aterrizar, hay que, ¿no? Fíjate, pero yo creo que va mucho de la mano con la creatividad, estar en la nube al final del día, ¿no? Bueno, sí, O sea, y por supuesto que otra parte del proceso creativo, como dices, es aterrizarlo. Y a veces ahí es un poco donde entro yo, o donde entra, digo, hablando de los libros, ¿no? Hay sí, muchísimas sí. formas de aterrizar procesos creativos, pero hablando de libros, pues a lo mejor Ujú. ahí es donde medio entro yo para Claro, darle forma y aterrizarlos, definitivamente. pero yo creo que sin duda la creatividad nace un poco de las nubes. Sí, claro, pero sí no quedarte arriba, ¿no? No Sí, quedarte sí, 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 sí. en el mundo de las ideas. Exactamente, Sí, exactamente. Que también, ¿no? Hay mucha gente que se queda en el mundo de las ideas y no las aterriza, ¿no? Pero sí, sí, sí. todo se vale, al final del día todo se vale. Pues así estamos, acá andamos así. Oye, querida, y para empezar a cerrar, cuéntame una cosa, ¿qué consejo le darías a tu niña? Además, tú y yo hemos platicado mucho del tema del anterior, pero ¿qué consejo le darías a tu niña de 10 años? Pues yo creo que este cuento, o sea, el protagonista, digamos, sí tiene mucho que ver con mi hijo, pero yo Sí, creo que en el fondo, el cuento es para mi niña. Entonces, lo escribiste, ese sí. es el consejo que yo le daría, ¿no? La historia del cuento, de que todos son diferentes, de que todos tenemos poderes diferentes y que todo es válido y que todo está bien. Eso es lo que le diría, ¿sí? Ok. Y me di cuenta al final, o sea, porque inicié con, Ajá, no, el libro es para él, porque esto, tal, tal, tal. Tal vez eso fue la justificación, sí. ¿no? Y el empuje que me dio para hacerlo, pero acabé dándome cuenta que, pues, ese libro es como para mi niña interior. Fíjate, no sé si una gran cantidad de los autores que escriben literatura infantil se la escriben a ellos mismos y a esos niños interiores que todos Sí, llevamos adentro y que muchas veces seguramente, nos seguramente. hicieron falta todas esas cosas Sí, que nos decimos en un cuento infantil. claro. Pero por eso te digo, ya te das cuenta de esto cuando ya eres adulto, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, qué padre empezarle a dar salpicones así de pinturita y de brillantina a los niños para que empiece a despertar esto, ¿no? Desde Claro, antes. claro, claro, claro. Eso, qué chistoso, porque es como si fuera un círculo. Ahorita que lo estoy pensando, estoy pensando en voz alta con esto que me dices, pero la literatura infantil es como si fuera este círculo que la escribes para un niño, pero eres un adulto al final del día, ¿no? La Sí, escribes sí, para un niño que a lo mejor tiene que ver con tu niño y se lo estás explicando desde el punto de vista adulto, pero conectando nuevamente con tu niño, claro. ¿no? Es Sí, como, sí, sí, pero te digo que hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿no? O sea, la última etapa del cuento, o sea, me di cuenta que era así. O sea, fíjate. no, yo juré que se lo estaba, que inicié desde otro punto, ¿no? Y Sí, sí, acabé en sí, otro. claro, claro, claro. Con esas, yo creo que ganas, necesidad que tenemos las mamás como de hacerles el mundo un poco más digerible, comprensible, etcétera, a nuestros hijos, ¿no? Como, Claro. entonces, Dándole un poco de tu entendimiento, ¿no? exactamente, y de sentido a las cosas que los atormentan, ¿no? Como puede Exacto. haber sido en el caso de tu hijo. Tratamos como de, pues sí, explicárselos de una forma linda, con un cuento que es, yo creo que de las formas más bonitas de conectar con los niños, es maravilloso. Y con la posibilidad además de ilustrarlo, en el caso de tu libro, me encanta que además, pues nació entre tú y tu hermana, Sí, 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 ¿no? la verdad, o sea, Proceso, siempre quise que ella me lo ilustrara el día que yo lo fuera a hacer, ¿no? Y el día que le pedí las cartulinas me dijo, a ver, no, o sea, sí, por supuesto te lo ilustro, pero ya inícialo, ¿no? O sea, claro, claro, en ya en forma. forma, ¿no? Exacto. Y entonces, y la verdad creo que quedó precioso. Precioso. Me encanta el trabajo también que ella hace, que también lo hace desde el corazón, o sea, con la intención y con la sensibilidad que tiene y que me conoce y que
y que me repite, ¿no? Que le decía, no, aquí y acá, y bueno, ok, otra vez, ¿no? En una o dos. Y digo, la verdad, creo que quedó muy, muy bonito. Y al final, creo que también ella de alguna forma lo estaba ilustrando desde, pues desde su niña, ¿no? Y por eso también quisimos lo de la foto, bueno, no es foto, que es un retrato en acuarela de las dos, Eso está, nosotras cuando éramos niñas, ¿no? Que hizo el retrato en acuarela, que quedó creo que muy lindo. eso está espectacularmente bueno. Voy a contar rapidísimo para las personas que nos están Ok. oyendo. Al final del libro de Iria, bueno, de muchos libros, los autores ponen sus biografías y las acompañan con una foto, ¿no? Y en el caso del libro de Iria, me pareció maravillosa la idea. Fue una foto de las dos de chiquitas, pero hecha en acuarela. Ujú. Quedó Sí, sí, sí. divina, divina, Sí, divina, divina, de verdad, divina. sí, sí, y esa foto nos gusta mucho. Entonces, Sí. sí, creo, salió muy, muy bonito. Muy, muy bonito el libro. Qué padre. Pues me da muchísimo gusto y fue un placer platicar contigo y te agradezco No, muchísimo que nos hayas compartido todo este universo tan rico que tienes de, de ideas y de conceptos, todo que te ayuda a pues hacer estos proyectos tan bonitos como este libro y que esperemos que vengan más en el futuro. ay, muchísimas gracias. No, y yo de verdad te quiero agradecer porque fue un proceso muy bonito. O sea, yo que es la primera vez que lo hago, que lo transito, la verdad que me sentí muy contenta, muy acompañada. Hemos tenido pláticas muy lindas. No, no nada más fue ¿no? La cuestión profesional, ¿no? De que tú y me lo regresas. No, no, no. O sea, creo que realmente fue un trabajo muy bonito y una relación muy, muy buena para poder tener también un muy buen producto, ¿no? O sea, que las dos estemos como contentas, Sí, satisfechas sí. y orgullosas del trabajo. Desde luego que sí, sin duda ha sido un gustazo trabajar contigo también de mi parte. Y bueno, pues te digo, ojalá y sea el inicio de muchos proyectos más. Te Ay, no, agradezco nuevamente muchísimo haber compartido este espacio con nosotros y pues si te parece bien nos despedimos. claro que sí. Pues muchísimas gracias. Me encantó. Esperemos que todos compren el libro. Sí, 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 Este, sí. y bueno, por ahí mostraremos la portada próximamente. Claro que sí. Así Gracias. será. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias de nuevo, Iria. Que tengan muy linda tarde y no dejen de leer. Hasta luego. Bye.